Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. A raíz de una serie de acontecimientos que se han dado en estos últimos tiempos, fundamentalmente a propósito del desastre que está asolando toda la provincia de Buenos Aires y en general con el resultado de las elecciones, me permití, como en algunas otras oportunidades, escribir una especie de introducción o editorial que denominé quiénes somos, cómo somos y a dónde vamos. En función de esto, si ustedes me permiten, se los leo y después hago el comentario con nuestro invitado de hoy, el doctor Guillermo Yanco, con quien vamos a hablar de todo este tema en particular y de proyecciones hacia adelante, en fin, lo que solemos hacer habitualmente cuando nos encontramos con el doctor. Las recientes elecciones, que todos conocemos como las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, nos han permitido evaluar no solo las candidaturas de los potenciales dirigentes habilitados para competir en las elecciones de octubre, sino también la evaluación intrínseca de nuestra propia conducta electoral. Es sorprendente comprobar, tras un análisis particular de cada jurisdicción, el comportamiento de los votantes. Quizás ninguno de nosotros hubiera reparado en el resultado de alguna que otra intendencia si no hubiese sido por la infortunada rigurosidad del clima. El país ha sufrido en estos últimos tiempos incontables desastres climatológicos que han puesto al descubierto la imprevisión y la irresponsabilidad de los que han tenido la obligación de evitar esos daños. No es inoportuno detenerse a analizar que si se hubiesen cumplido las promesas que se realizaban en sendos actos políticos respecto de obras a realizar en zonas necesitadas, hoy estaríamos evaluando otro tipo de resultados. Las fotos y carteles que nuestra producción va a poner en cámara mientras nosotros estamos realizando este comentario nos van a relevar de ahondar en la irrespetuosidad de esas actitudes. Lo que han mostrado todas las cámaras de televisión, el devastador panorama que se pudo ver y el desamparo social en el que han estado expuestos los habitantes de cada una de las zonas afectadas, nos exime de todo comentario. Esas imágenes son por demás elocuentes. Decimos que somos soberanos porque tenemos la capacidad del voto para decidir nuestro presente y nuestro futuro. Sin embargo, pareciera que en algunos casos somos masoquistas porque se sigue votando a la misma gente inoperante que ha soslayado las responsabilidades que les cabe al frente de su gobierno, ya sea provincial o ya sea municipal. Nadie asume culpas, nadie responde por lo que no se hizo. Es más, al amparo de una ceguera incontrastable se diluyen las responsabilidades emergentes. Hoy por hoy, debemos coincidir con Zygmunt Bauman y Leonidas Donskis cuando en el libro Ceguera Moral, la pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida, es que el mal se revela con más frecuencia en la cotidiana insensibilidad al sufrimiento de los demás, en la incapacidad o el rechazo a comprenderlos y en el eventual desplazamiento de la propia mirada ética. La ceguera moral implica una actitud de indiferencia a lo que acontece en el mundo de los demás, ni siquiera el propio. Lo mismo ocurre con la justicia. Observemos la actitud de ciertos camaristas que, rasgando las vendas de sus ojos, simbología que representa la ecuanimidad y el equilibrio, adquieren la ceguera moral de sus pronunciamientos. Así ha ocurrido con el caso Nisman, y así seguramente ocurrirá con las pruebas pedidas por el juez Bonadío. Y así ha ocurrido y ocurrirá en el futuro si no se toman las precauciones del caso. Tenemos una oportunidad, no la desperdiciemos. Frente al egoísmo y personalismo de los candidatos,
El pueblo tiene que asumir el rol insoslayable del voto eficiente, ecuánime, equilibrado. Elijamos hacia dónde queremos ir. De ello dependerá nuestra propia subsistencia. Esto es un poco lo que las circunstancias y abuelo de pájaro uno escribe, lo que a lo mejor así sin poder leerlo no puede transmitir. Y por eso entonces también hemos invitado al doctor Guillermo Yango para poder charlar sobre el particular. Gracias por venir, Guillermo. Luis, gracias por invitarme. Yo creo que debieras aclararle a los tantísimos televidentes que siguen Sin Exclusiones que nosotros, previo a este encuentro aquí, en este programa, no hemos conversado sobre el tema. No. No hemos conversado sobre el tema. Bien. Porque tu planteo me involucra para poder transmitir en adhesión, en ratificación y en ampliación, si me lo permitís, estos conceptos. Y me parece que vale la pena, si me lo permitís, por supuesto, que hagamos un programa de provocación. Claro, vos lo planteaste. Y yo la provocación que planteo, a partir de esto que vos decís, donde la ciudadanía tiene la posibilidad de decidir, yo tenía para mí algunos artículos, como ves, yo siempre voy trayendo libros y demás, que son de provocación. Dicho con todo respeto, y los efectos de pensar, de poder esa es la intención. Articular pensamiento. Yo creo que se produce a partir de ahora y después de las PASO, siguiendo tu línea de pensamiento, una confrontación entre la política, entre algunos políticos y lo social, y la ciudadanía. Respecto a la conformación de la dirigencia que mejore realmente la vida de la ciudadanía. Hay una confrontación. Habitualmente el ciudadano imputa al político que le va mal. Pero hay una omisión en esto, que el político que se hace dirigente, se hace funcionario, se hace gobernador, se hace diputado, se hace presidente, es elegido por la ciudadanía. Así es. Por lo cual, yo quiero romper el concepto de víctima para ponerlo en el concepto de decisor fuerte de lo que le ocurre en su propia vida. Porque después vienen las quejas. Mira vos, y ya no hay posibilidad de engaño. Cuando el presidente Menem fue electo, venía de gobernar La Rioja, se lo vio. Cuando el presidente Kirchner fue electo, venía de gobernar Santa Cruz, se lo vio. Y vos hablaste de Bauman. Y mira vos, que como hablaste de Bauman, yo traje el diario Perfil del domingo 9 de agosto, el día de las PASO, donde hay una entrevista que Fontevecchia, en Inglaterra, le formula a Zygmunt Bauman, donde dice, Bauman habla de la política líquida. La política se ha transformado en una cuestión como líquida. Pero yo te voy a agregar algo más a este concepto de Bauman de política líquida. ¿Y por qué no podemos pensar que hay una ciudadanía líquida? Sí. Te dije que iba a provocar. No, pero con respeto iba a pensar. ¿Por qué no podemos pensar que hay una ciudadanía líquida que le interesa tener asegurada la cosa más primaria, más elemental, más que le es propia, antes que una infraestructura social contenedora de todo? Que le interesa más tener, en el caso de una cotidianeidad, algo que dice, bueno, yo con esto me permito vivir, con esto me permito viajar, pero lo demás, si no hay puentes, no hay puentes. Y si la ruta es angosta hace 20 años, son angostas. Y si se inunda, y si hay inundaciones y no se previó con la fortuna destinada a las obras hídricas, y no se previó, y bueno, es la naturaleza. Hay tanta lluvia, hay tanta cosa que es la naturaleza. Te interrumpo 2 segunditos porque viene a Sí. cuento. Cuando yo menciono el libro de Bauman, que es el que estoy leyendo ahora, y él habla, me llamó mucho el título, pero además el contenido de la sensibilidad. A lo largo de esto, es decir, identificando un poco con lo que vos estás diciendo,
Es decir, como que se está perdiendo sensibilidad frente al problema de los otros para resguardar la propia subsistencia, entre comillas. Es decir, me importa Claro. a lo mejor nada del otro porque me importo yo mismo. Bueno, pero esto lo hemos hablado aquí en Sin Exclusiones. Hace en algún mucho, momento. permanentemente. Lo hemos hablado hace mucho cuando dijimos que las sociedades, las llamadas sociedades, o digamos la unión de personas que viven bajo un determinado territorio, tienen habitualmente conflictos. La humanidad vive de conflictos. Pero la Argentina tiene, me baso en un artículo de Bustelo de hace mucho tiempo, tiene conflictos sin sociedad. Estamos llenos de conflictos, pero no hay una sociedad contenedora de los conflictos, reparadora de los conflictos, previsora de los conflictos. El tema del agua podía haberse previsto. Fíjate vos que en la ciudad de Buenos Aires no hubo inundaciones y llovió copiosamente. Quiere decir que se previó, un dirigente, un jefe de gobierno previó este tipo de situaciones y la ciudad de Buenos Aires no tuvo agua, en el sentido de agua, de invasión de agua a las calles, las casas y todo lo demás. Sin hacer partidismo político. No es un tema, no es un tema partidismo. Justamente quiero rescatar esto. No. Porque en los primeros tiempos, porque además, independientemente de todo, asistí de casualidad a una entrevista que le hicieron a Macri y él explicó, como ingeniero que es, las alternativas que tiene que pasarse para alcanzar objetivos predeterminados. Sí, señor. O sea, que no es una cuestión de hoy para mañana, sino que requiere primera, segunda, tercera, cuarta etapa hasta llegar a la optimización de resultados. Esto es para rubricar el éxito, a lo mejor en lo que está ocurriendo en Buenos Aires, que ahora no existen inundaciones donde antes sí las había. Bueno, vos te acordás de la zona de Belgrano, Juan B. Absolutamente. Justo. No, esto no es hacer partidismo, pero sino no estoy es hablando. rescatar lo que es técnicamente la necesidad de hacer cosas. Mirá, en términos de provocación, y disculpame continuando con este tema de análisis, por eso yo digo, no solamente hace falta una decisión de la ciudadanía en cuanto a la elección de sus dirigentes. Bauman habla de la política líquida y yo le agregué la ciudadanía líquida. ¿Qué es esto? Es esto, bueno, soy cómodo, soy cómplice o soy complaciente y bueno, si no me toca a mí, qué sé yo. En este mismo número ejemplar del 9 de agosto hay un artículo de Marcos Novaro. Permitime 30 segundos que lo busco porque lo tengo aquí marcado. Aquí está. Marcos Novaro escribe: ¿por qué los argentinos preferimos votar a los hijos de P? En su último libro, Novaro analiza razones por las que elegimos malditos antes que buenas personas y ofrece una terapia para combatir la neurosis política. Hace unos años, vos sabés que yo tengo la costumbre muy criticada en mi casa, porque claro, la casa está llena de libros, de papeles, de diarios, de revistas, de apuntes, las habitaciones están colmadas y tengo que tener mucho cuidado de guardar estabilidad con todo, porque tengo diarios y recortes y demás. ¿Cómo hago esas cosas? Un artículo publicado hace unos años, escrito por Fernando Savater, el famoso filósofo, escribió: la gente no vota a quien la cura, sino a quien la droga. Y se refirió en aquel momento a un tema que fue las candidaturas testimoniales. Dice: admito que un personaje relevante apoya un partido, pero que un candidato se ponga en una lista y diga que no asumirá su banca es jugar con la gente y degradar a la política. Este artículo tiene varios años, es decir, en la época hace una o dos elecciones atrás, y este artículo de Marcos Novaro sobre por qué los argentinos preferimos votar a los hijos de P es de hace 4 o 5 días. A mí me parece que tenemos que tomar la decisión de pensar en construir una sociedad, no de constituir un grupo de argentinos y no argentinos que convivimos en una misma tierra, pero que no tenemos constituido una identidad de un hacer común para proteger, que es esto que vos decías recién, ¿no? Entonces, ¿esto qué requiere? Las mismas técnicas que hablamos habitualmente: escucha activa, decisión, percepción, cooperación, saber que uno no gana todo, que no me importa si vos y yo
si yo me llevo el 100 y vos 0, o vos te llevas 100 y yo 0. Si nos podemos ir con algo cada uno, vamos a estar mejor y nos vamos a volver a encontrar como hacemos hoy. Yo te doy 5, no quiero que te lleves 0. Bueno, vamos a discutirlo. Claro, por supuesto. No, vamos a discutir. Antes que podamos seguir hablando, porque me apasiona, te propongo que hagamos un corte comercial y después continuamos. Como vos pongas. Su seguridad requiere decisiones firmes. Compre seguro su 0 kilómetro. Los concesionarios oficiales son su garantía. Este es un mensaje de ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. ...25 organizaciones representativas de toda la sociedad... ...ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. DS3, nueva tecnología DS LED Vision. Vamos a continuar con el doctor Guillermo Yanco conversando respecto de toda esta situación en particular, de lo que estamos viviendo tras las elecciones, tras el desastre que está padeciendo el país, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, la desidia en algunos casos de algunos funcionarios, y ver cómo reacciona la gente, ¿no? Fundamentalmente, esto es el tema principal. ¿Qué es lo que pasa con los argentinos? ¿Qué pasa con los argentinos? Si yo supiera exactamente, te lo contestaría. Yo presumo que aún nos falta darnos cuenta. También en negociación se trabaja con el darse cuenta, ¿no? Con el tomar conocimiento. Pero este darse cuenta no es solo un proceso lógico y racional. Tiene que ver también con un concepto de la negación que se tiene sobre determinadas situaciones porque quizás duelan más que conocer la realidad, aunque la realidad conociéndola te permite transformar. En cambio, vos vivís en un statu quo de conformidad que aunque te hace daño, es un daño ya sentido y palpado. Mira, sabes hacer preguntas, Luis, vos, ¿eh? No. ¿Por qué? ¿Cuál es tu aptitud? La aptitud de esa inteligencia que te permite formular tan inteligentes preguntas. Sacarte de los temas. Hay un lindísimo libro que se llama, yo como sé que vos sos muy inteligente y que preguntás con mucha sagacidad y conocimiento, me vengo preparado, ¿viste? Sí, ¿no? Ya veo. ¿Sabés? Hay un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Y allí él dice que qué necesidad hay de que exista el hombre de conocimiento, se refiere a la persona de conocimiento. Entonces dice que para que alguien sea una persona de conocimiento, tiene que vencer 4 elementos fundamentales. Tiene que vencer el miedo. Y me parece que la sociedad argentina es temerosa. Hay razones a veces para demostrar que puede temer, pero el desafío es vencer esa historia y ese antecedente para volver a realizar otra cuestión. Tiene que vencer el miedo, tiene que vencer el poder. Aquellos que creen que el poder les determina toda la condición de disponer de lo suyo y de lo ajeno. Y el propio poder, porque también a los argentinos nos ocurre que muchas veces cuando uno se siente con poder cree que es el árbitro de todas las demás cuestiones, sin pensar que hay un otro que también puede sentirse con poder. Y que además el poder es el minúsculo sentido que cada uno tiene en un momento determinado para su propia vida. El miedo, el poder, tiene que vencer la claridad, dice Castaneda. Cuando alguien cree que tiene algo claro, tiene que empezar a planteárselo de vuelta. Si yo tengo claro que lo que ha ocurrido el 9 de agosto es por determinadas circunstancias, cada uno hace un diagnóstico,
tengo que volverme a plantear esa presunta claridad que yo tengo hasta verme más profundamente. Luego dice que tiene que vencer la vejez. ¿Qué es la vejez? No es la vejez física, es la vejez de la cabeza. Esto que uno tiene incorporado en una determinada situación y lo toma como válido para siempre. Hacerse joven desde adentro para empezar a pensar en cómo modificar aquello que nos hiere. Entonces, el miedo, el poder, la claridad y la vejez. Y Guillermo Yanco, que soy yo, sin ánimo de parecerme a Carlos Castaneda, que es un libro excelente. Que no tiene nada que ver con la vejez. Absolutamente. No, porque vos habrás visto Mi juventud interna. Exactamente. Yo digo... Siempre desnudo tu alma. Bueno, menos mal que solo el alma. Claro. Para no encontrarme con sorpresas. Yo le agrego al miedo, al poder, a la claridad y la vejez, la costumbre. Sucede en todos los ámbitos, inclusive en los ámbitos familiares. Las relaciones, vínculos familiares, las parejas se acostumbran a estar en determinadas situaciones y les es más cómoda quedarse en esa situación, aunque les duela, aunque les cause problemas, que tomar distancia, separarse en buenos términos. Por eso aparece, y vos en algún programa trabajaste el tema, aparece el concepto del femicidio. Si uno no se explica por qué alguien no puede decir hasta aquí llegué y me voy, produce su propia libertad y produce la libertad del otro. Entonces, vencer la costumbre. Me parece que esto puede quizá contestar lo que vos decís, ¿no? Esto de la comodidad, la complacencia, y bueno, tengo miedo de cambiar, porque si viene otro, y si... ¿Sabes qué? Mientras se está diciendo, vuelvo otra vez a la lectura que estoy haciendo, la insensibilidad de la gente frente al problema de afuera para volcarse únicamente a lo de adentro, o sea, a lo de uno. Y esto lo relaciono con lo que comentábamos con respecto a determinados momentos de nuestro país, hechos políticos, elecciones, donde la gente se preocupó más por el que a mí que no me falte nada, y por eso voto de esta manera, antes que preocuparme por lo que puede ser mi proyección hacia adelante, para que no le falte nada a nadie y que todos tengamos bienestar. Bueno, es una sociedad muy fragmentada y muy segmentada. Aparece el grupo de las personas que quieren tal cosa, aparece el grupo de los jóvenes con tal situación, aparece el grupo de los transexuales, aparece el grupo de las mujeres del femicidio, aparece el grupo de las enfermedades, de los enfermos de SIDA, aparece el grupo, y cada uno pareciera que está en su propio orden defendiendo su propia situación, que es válido. Pero por otra parte, es lo que hace instantes dijimos, esta carencia, a mi modo de ver, y por esta mención que hice, esta cita que hice, el concepto de sociedad, esa sociedad que observa los conflictos, que algunos los modifica, que otros los va tratando, y que contiene al ciudadano, que contiene a la gente que está ocupada en eso, en lugar de estar ocupado en otros menesteres mucho más individuales y egoístas. Yo la pregunta, vuelvo a insistir porque es incomprensible, a pesar de que teóricamente vos encontrás, y lo mencionás a través de la lectura, o yo lo que puedo mencionar de algunos autores en particular, una cosa es lo que se dice teóricamente, lo que se escribe a través de los pensadores, y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. La idiosincrasia particular del argentino te hace pensar, mejor dicho, no te hace pensar. Es decir, no hay posibilidad de pensar, porque se va para cualquier otro lado del que realmente puede corresponder. No hay una visión de conjunto, de tirar todos parejo para un mismo lado. Hay un libro... O sí, hay un segmento que tira para un mismo lado para no perder lo que han conseguido, y otro segmento que quiere otro tipo de cosas, ¿no? Hay un libro que ha escrito una persona tucumano, yo no tengo presente el apellido, que se llama Los orígenes del autoritarismo en América Latina. Y él se refiere a cómo se fueron formando nuestros países, cómo las llamadas Fuerzas Armadas en su momento, los militares, hicieron determinadas cosas que terminaban dominando,
cómo se fue haciendo poderes enquistados en determinados lugares para poder gobernar. La influencia, él adjudica, y es un tema que yo lo quiero tratar con mucho cuidado, pero él lo dice, la incidencia española a través del catolicismo que creó una situación en la cual una fe muy predispuesta para determinadas cuestiones, pero donde los aborígenes quedaban muy marginados y quedaban tapados. Cuando uno ve determinadas iglesias o historias de los aborígenes o de los indígenas de la Argentina, se da cuenta que han sido modificadas por los españoles. Es decir, que han venido con su costumbre, enviados por los reyes católicos. Y no nos olvidemos que los reyes católicos mandaron aquí toda una misión a través de Don Colón, pero que también hubo un decreto en ese momento de expulsión de judíos de España. Con lo cual se produjo toda una situación en la que se fueron muriendo, pero que produjo una situación por la cual había una dominación que no era un sentido más democrático, más de construcción democrática de colonia, era de conquista de poder. Resumiendo en 2 palabras todo lo tuyo, significa que tenemos la influencia absolutamente de los que vinieron de España o de otros lados, y que eso quedó asentado en lo que es la formación posterior de los Argentina, Daniel Murgin, que está por presentar un libro estos días. Inmigrantes. Exactamente, lo he leído. Hablé con él estos días sí. Sobre el tema de la inmigración de 1860 a 1914. ¿no? Voy a hacer un programa con él. Sobre el tema de los colonos, de la colonización, cómo se ha dado la inserción en el campo en la Argentina. Así es. Por lo cual Argentina está atravesada por un sinfín de situaciones que evidentemente nos está costando hacer una democracia seria, en serio. La pregunta que yo me hice como final de la editorial fue: ¿a dónde vamos? Yo te iba a decir dónde vamos. No, ahí no. No sé, yo no pensé, no llegué a pensar, me interrumpiste antes de... No sé. Yo trabajo en función de todo esto, de pensar, de hacer, de poner expectativas y de producir una transformación en la Argentina. Mi labor personal tiene que ver con estar en la universidad, estar en el Club Político Argentino, ser directivo del Museo del Holocausto, ser directivo del Club Político Argentino, a colaborar políticamente. Estuve el fin de semana como responsable, fin de semana de las elecciones, el día de las PASO, estuve como responsable de la fiscalización en DocSud, desde las 6:30 de la mañana hasta las 12:30 de la noche. Bueno, yo colaboro para intentar mejorar, y esto le corresponde a los ciudadanos. Vamos en buen camino si empezamos todos a hacer este tipo de cosas. Te vendiste muy bien un currículum espectacular, ¿viste? pero no dijiste lo más importante es que sos parte de Sin Exclusiones. Vamos a hacer una gran Argentina. Claro. Por supuesto, nos duele, pero lo vamos a hacer. Fíjate que te incorporó, el programa dice Sin Exclusiones, por eso te incorporó. Bueno, y integro Sin Exclusiones, por supuesto. Mi estimado Yanko, gracias por venir, ha sido muy amable. Gracias a vos. Y espero que la gente haya comprendido el significado o el sentido de lo que pretendimos hacer con el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana.